libertad. Ahí está. Medidas no judiciales o medidas no privativas de libertad con los chicos. Estos dos estudios a los que me refiero, uno fue hecho en el año 2019 junto con un equipo de consultoras de la UBA y del CONICET, a través de una financiación del BID en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y el otro fue hecho en el año 2020, 2021, a través de la COMGIB, la Conferencia de Ministerios de Justicia Iberoamericanos. Digamos, estos relevamientos tratan de hacer un diagnóstico para saber cuáles son los principales obstáculos en lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia restaurativa. Es decir, yo no les voy a hablar porque no soy la técnica especialista de lo que es la justicia restaurativa y todos ustedes lo saben de memoria, así que vamos a partir de esa base. Estos trabajos parten de una base, obviamente, que es toda la normativa del derecho internacional de los derechos humanos de la infancia, que principalmente lo que hace es terminar con, al menos desde el deber ser, con el paradigma retributivo, tutelar, inquisitivo y el paso a un sistema de responsabilidad, digamos, que es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño en los artículos 12, 37 y 40. Pero un paso de un sistema a la responsabilidad de quién? Responsabilidad de los adultos, ya sea a nivel Estado, a nivel comunidad, a nivel familia, y en segundo lugar de la responsabilidad de los niños, es decir, ya dejar de tratar a los adolescentes como los... Estoy hablando del paradigma, ya dejar de tratar a los adolescentes como irresponsables, sino hacerlos responsables por sus propios actos. Digamos, terminar, en palabras de Viña, el sistema tutelar toleraba la incapacidad del Estado para desarrollar políticas sociales adecuadas para garantizar los derechos de los niños y sus familias, y por ello justificaba el secuestro de los niños. Bueno, lo que plantea un poco este trabajo de investigación es que en lo que tiene que ver con la responsabilidad de los niños, y más allá de todos los avances que existieron en los países, ya sea normativamente o a nivel práctico, es quizás en lo que más a mitad de camino se quedó, y a nivel institucional, avanzar con de qué se trata esto de la responsabilidad de los adolescentes en los procesos penales. O sea, también lo vemos en que, más allá de lo difícil que fue todo el ayornamiento de los distintos países de Iberoamérica a la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a normativa, hoy existen leyes después de la Convención dictadas por cada uno de estos países que tienen postulados de la vieja y de la nueva doctrina. Bueno, entonces, estos relevamientos, primero quiero recalcar que no dejan de ser un muestreo, ¿sí? Porque es un muestreo que se hace sobre una o dos ciudades representativas en algunos países federales, por lo cual no dejan de caer, como toda evaluación diagnóstica, ahora que estamos con el tema de las evaluaciones diagnósticas, en arbitrariedades, o sea que no quiero que nadie se sienta afectado por las generalidades que revela el muestreo. El relevamiento que tiene que ver con COMGIB fue hecho sobre 12 países, sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, sobre todo sobre las experiencias pioneras, exitosas, avanzadas, conocidas y a las que pude acceder. Y lo que trata de conocer no es solo cuál es la nueva normativa, sino cómo funcionan las instituciones, cuáles son sus programas, cuáles son sus acciones, cuáles son los documentos sobre los que se basan, cuáles son las publicaciones, y describir los dispositivos existentes en cuanto a qué funciones llevan a cabo, cuál es la cobertura que tienen, con qué recursos cuentan, cómo se organizan, qué tipo de enfoques tienen. Este relevamiento no solo se basó en todo este análisis documental, sino a través de entrevistas semiestructuradas con personas claves del sistema,
2 o 3 entrevistas por país. En concreto se hicieron 40 entrevistas, incluyendo magistrados desde corte, jueces, defensores, fiscales, operadores, ministerios de justicia, psicólogos, académicos, coordinadores de programas, sociedad civil, sobre lo que tiene que ver con las políticas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los ministerios públicos, agentes fiscales y defensores públicos. El tópico central, como se los enuncié al principio, es conocer el efectivo grado de aplicación en determinadas ciudades de los mecanismos participativos de resolución de conflictos, entendidos de dos maneras, como medidas no judiciales o como medidas no privativas de libertad, y en qué medida alguna de estas dos se aplica un enfoque restaurativo. A su vez, el relevamiento pretende conocer en lo práctico cuál es la especialidad y la especificidad de esa propuesta que se da a los adolescentes, si cuentan con un sistema interdisciplinario o multidisciplinario, si se hace un abordaje de la responsabilidad subjetiva y si se incorpora a la víctima y si se incorpora a la comunidad en la respuesta al delito. Es decir, que la metodología no es tanto cuantitativa sino cualitativa, porque pretende profundizar un poco el análisis para saber lo que ocurre en los hechos, porque, digamos, como ustedes saben mejor que yo, muchas veces puede estar previsto normativamente una respuesta restaurativa o alternativa, pero en los hechos se aplica poco, nada, o falta recursos, etc. Para hacer este estudio se partió de preguntas disparadoras que me parece interesante que todos en nuestra tarea diaria relacionada con este tema nos lo preguntemos, que consisten en qué explica el uso o no uso de las medidas no judiciales o de las medidas no privativas de libertad por parte del Poder Judicial o de los ministerios públicos, si existen operadores interdisciplinarios en el Ministerio Público o Poderes Judiciales o en los organismos de niñez, quiénes son, es decir, qué formación y experiencia poseen esos operadores interdisciplinarios. ¿Qué tarea, más importante aún, qué tareas cumplen esos operadores? ¿Qué grado de autonomía técnica se les brinda? ¿En qué medida la interdisciplina es una característica del sistema? O sea, ¿cuáles son las condiciones que favorecen u obstaculizan tal carácter? Otra pregunta importante, ¿qué valor se les da a los diagnósticos o informes que realizan los operadores interdisciplinarios? ¿Qué intervención tiene la víctima y la comunidad en el proceso penal juvenil? ¿Qué grado de conocimiento poseen los operadores de la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, del Decálogo de Justicia Juvenil y del Decálogo sobre Justicia Juvenil Restaurativa? Esto tiene que ver con que fue para la COMJIB la base de la investigación, ahora lo voy a detallar un poco, esta Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa y el Decálogo que en la misma línea sacó la Cumbre Judicial. A su vez, otras de las preguntas disparadoras tienen que ver con cuáles son los recursos que existen. Es decir, ¿todos los actores cumplen con el principio de especialidad? ¿Son específicos al fuero penal juvenil? ¿Y qué nivel de conocimiento se tiene sobre las medidas no judiciales y sobre la justicia restaurativa? ¿Cuál es la finalidad del abordaje del operador interdisciplinario? ¿En qué momento se le da intervención? ¿Hasta qué momento se le da intervención? ¿Su intervención está prevista? ¿Existe algún protocolo de actuación para la intervención de esos agentes? ¿Trabajan sobre la responsabilidad del adolescente infractor en términos subjetivos? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Realizan algún trabajo de articulación territorial en los barrios donde residen los adolescentes? ¿Trabajan con las víctimas, los operadores interdisciplinarios? ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Por qué no se trabaja en el caso de que la respuesta sea negativa? ¿Se trabaja con otros representantes de la comunidad? ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Qué articulación tienen esos operadores con el sistema de protección integral? Y por último, ¿cómo se usan esos recursos? Es decir, ¿cuál es el procedimiento típico
seguido a un adolescente. ¿Está prevista normativamente la utilización de estas medidas no judiciales o no privativas de libertad? ¿O está prevista las medidas restaurativas expresamente? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las que más se utilizan? ¿Por qué? ¿Usted promueve la utilización de medidas no judiciales o no privativas de libertad? ¿Cómo lo hace? ¿Qué acciones desarrolla? ¿Existen dispositivos específicos que faciliten hacer efectivas estas medidas? ¿Cuáles son los criterios de utilización de una medida o de otra? ¿Se utilizan en todos los tipos de delitos? ¿En qué momento o instancia se realizan abordajes restaurativos? ¿Cuánta aceptación tiene los enfoques restaurativos en su opinión? ¿Qué facilita o dificulta su adopción? Bueno, después de estas preguntas disparadoras que fueron hechas por videoconferencia, el estudio también se divide en capítulo país. Este estudio que yo les estoy adelantando está por editarse en las próximas semanas. Digamos, hay un capítulo por cada país muy específico, con datos generales cuantitativos sobre cada país, sobre el marco normativo, sobre las estructuras existentes en los 3 poderes que mencioné, sobre los recursos existentes, las tareas que les son encomendadas a cada uno de los recursos. Todas las preguntas que acabamos de hacer están especificadas en cada uno de los capítulos país. Bueno, esta información sirvió de insumo para el desarrollo de las siguientes etapas del estudio, que entiendo que es lo que más nos interesa, que es conocer cuáles son experiencias destacables o avanzadas, con sus fortalezas y con sus debilidades. Valorar el nivel de cumplimiento de los distintos enunciados de la Declaración Iberoamericana por parte de todos los países que fueron relevados. Y por último, hacer una evaluación crítica mencionando cuáles son los obstáculos y cuáles son las recomendaciones a cada obstáculo. Bueno, a ver, sin querer extenderme demasiado en lo que es la normativa, que como dice Mari, estamos plagados de normativa obligatoria y no obligatoria. Como este trabajo se basa en la obligación que asumieron los estados en la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, que quizá como dato de color es que agrega precisiones que la convención o las reglas de soft law no especifican, que tiene que ver con la intervención de la comunidad, con el trabajo interdisciplinario, la inclusión de la comunidad para solucionar los conflictos de la naturaleza penal, lo que tiene que ver con la reflexión y responsabilización no solo del adolescente, sino de la comunidad. Digamos, estos conceptos son un poco la novedad que trae esta declaración, y que si bien no es una convención, fue un compromiso asumido por los estados, y este trabajo de investigación un poco es relevar qué estuvo pasando en los últimos 5 años, saber en qué medida los países se ayornaron o no se ayornaron a lo que se obligaron. Bueno, y también agrega la perspectiva de género la Declaración Iberoamericana. Y lo que tiene que ver con la responsabilidad subjetiva, no desde un entendimiento del retribucionismo, no la responsabilidad en los términos que nosotros las conocemos a nivel penal, sino un personalizado abordaje sobre el hecho cometido, el entendimiento de cuáles fueron las causas, las consecuencias, el entorno social, para evitar la reincidencia, etc. Bueno, recién mencionaba que además de la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, en estos años hubo avances por parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, por parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, a través primero del Decálogo de los Fiscales Iberoamericanos en el 2018, y sobre el Decálogo sobre Justicia Juvenil Restaurativa por parte de los jueces. Digamos, cada agrupación avanzó un poquito más de la Declaración Iberoamericana dando precisiones. Entonces digo, hay mucho trabajo hecho y no sé cuánto es conocido por todos nosotros. Es algo que es una de las conclusiones principales del estudio. Yo no sé cuántos fiscales y cuántos jueces conocen o pudieron brindar la información que ellos mismos llevan a cabo
a la cumbre o a la Asociación Iberoamericana, ¿no? Todo tiene que ver, bueno, con la vida misma, con la burocracia a la que todos nos vemos sumergidos cada vez que estamos en una institución, pero es un tema, hay mucho trabajo artesanal en esta materia y poco institucionalizado. Además, el trabajo sin intención de ser insistente con la conceptualización, ¿no? Que también estamos todos ya agobiados de artículos sobre conceptos. En algunos casos pareciera que es importante porque, más con el término de justicia restaurativa, que está en boca de todos, hablamos de la justicia restaurativa, parece que es la solución del mundo novedosa, y entonces a veces es preciso saber de qué estamos hablando cuando hablamos, sobre todo para ver por qué llegamos a las conclusiones que llegamos, es decir, cuando queremos relevar cuál es el grado de especialización que tienen las ciudades que relevamos, es para ir un poco más de ver si en la ley penal juvenil del país dice que la justicia va a ser especializada, sino para ver qué juzgados se crearon, si los jueces intervienen solo en causas de adolescentes o intervienen también en causas de adultos. Por eso se parte de una conceptualización de la justicia especializada en términos amplios, es decir, no solo hablando de las normas, sino también hablando de los procedimientos, es decir, que los procedimientos no sean judiciales, y también hablando de la especialidad orgánica, es decir, que la competencia de los jueces o de los fiscales o los defensores que intervengan con adolescentes sea exclusiva en delitos cometidos por menores de 18 años excluyente. O sea, partió de esa conceptualización para ver el grado de ayornamiento de las ciudades relevadas. Bueno, todo esto sobre la base de las distintas definiciones que dio tanto la Corte Interamericana, por ejemplo, en el fallo de Panchito López, la misma Convención sobre los Derechos del Niño, también en la opinión consultiva 17 y varias jurisprudencias en la misma línea. Se dio una definición de lo que son las medidas participativas de resolución de conflicto, ayornándola a la última observación general del Comité de Derechos del Niño 24, que dice basta de hablar de medidas alternativas, no son alternativas, si no queremos que sean las alternativas no las llamamos más alternativas, o sea, son medidas no judiciales, es decir, medidas que no las da al sistema judicial, sino que se resuelve la situación por fuera, le hace principio de oportunidad, remisión, mediación, al menos en lo que es conocido por nosotros, que somos un poco quizá limitados en la inventiva, son las posibilidades que conocemos de medidas no judiciales. Estoy quizá siendo un poco crítica. O sea, este relevamiento advirtió que muchos países, muchos no, pero países latinoamericanos crearon otras medidas no judiciales como los acuerdos restaurativos en México y en Costa Rica. Y después, lo que son las medidas no privativas de libertad, es decir, no son ¿por qué es importante esta definición? Porque son no privativas de libertad, son judiciales, no son alternativas a nada más, lo único que son alternativas es a la prisión, como la suspensión de juicio a prueba, la reparación del daño, etc. Luego se daban definiciones de justicia restaurativa. No quiero extenderme en qué es la justicia restaurativa, solo hacer un comentario o una cita de Iwarsten que me parece muy apropiada, que plantea que los procedimientos fueron concebidos más frecuentemente como medidas judiciales y con menos frecuencia como un servicio para la ciudadanía. Es decir, pareciera que las respuestas restaurativas a los adolescentes infractores se están convirtiendo en medidas judiciales, no en la definición inicial de la justicia restaurativa, que ni siquiera está pensada para la justicia exclusivamente y menos para adolescentes. Entonces, que esto puede poner en riesgo el principio y permitiría una gran libertad para los criterios de exclusión y la aplicación sesgada de los procesos. La justicia restaurativa debe ser vista como un medio de adherirse a la democracia, ya que permite una mayor participación activa de los ciudadanos, debiendo constituirse como un espacio genuino de participación, una fuente de empoderamiento y de justicia procedimental. Esto me parece importante porque
también se tiende mucho a olvidar que dentro de la justicia restaurativa una de las definiciones tiene que ver con la participación de la comunidad, de alguna manera. Y porque se advierte mucho que cuando se habla de justicia restaurativa a nivel general en Iberoamérica, se habla de mediación. Y si bien puede haber mediaciones restaurativas, mediación no es igual a justicia restaurativa y en principio el concepto tradicional de mediación no incorpora a la comunidad. Otra definición que me parece importante destacar, digamos que este sesgo de qué es accesible para entrar en un procedimiento restaurativo pone en riesgo la práctica cuando este espacio de participación es dispuesto solamente para aquellos que les interesa, lo que por consecuencia posibilita al sistema seguir controlando los resultados y también el alcance del paradigma. Es decir, termina siendo un núcleo pequeño para aquellos que están muy interesados en este espacio y digamos, la apertura a que la comunidad sea parte se termina viendo sesgada. Otra de las definiciones centrales de este estudio tiene que ver con qué es interdisciplina. Digamos, hace muchos años todos hablamos de la interdisciplina como una de las características que debe tener la justicia penal juvenil, pero cuando uno profundiza un poco, advierte que se habla de interdisciplina en muchas ocasiones donde no hay interdisciplina, sino que en todo caso hay alguna intervención de algún profesional que no es abogado en un proceso penal. Digamos, la definición de la interdisciplina es un conjunto de disciplinas conexas y con relaciones definidas a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada o dispersa o fraccionada. Es decir, si hay interdisciplina en un proceso penal juvenil, tienen que converger y tienen que tener el mismo poder de decisión. En la medida en que el derecho o la justicia tiene un poder de decisión más grande que las otras disciplinas, en todo caso estamos hablando de multidisciplina y no de interdisciplina, y eso es una de las cosas que más se refleja en los relevamientos. Otra de las definiciones de la interdisciplina es cuál es el momento en el que van a intervenir estas disciplinas. Desde un inicio debieran intervenir. ¿Y desde un inicio para qué? Para diseñar un plan individualizado para cada medida, implementar a cada niño o cada adolescente. Digamos, si no son medidas multidisciplinarias y descoordinadas. Después, la otra apreciación sobre la interdisciplina tiene que ver con la famosa tríada a la que todos estamos acostumbrados, que interdisciplina es un abogado, un psicólogo y un asistente social. Pareciera que no se puede salir de ahí, no sé bien por qué. Está claro que hay una explicación histórica o sociológica de por qué fueron las disciplinas que más se acercaron a esta materia, pero no hay ninguna razón ni ninguna restricción que imposibilite abrir a otros campos para pensar, y sobre todo, ¿por qué tendríamos que abrir otros campos? Y porque el fracaso de la respuesta al delito adolescente está a la vista. O sea, entonces, eso nos, como vive diciendo Mari, y bueno, por lo pronto el fracaso nos hace pensar que tenemos que buscar otras alternativas. Ahora, ¿cuál es el rol que tienen que llevar a cabo estas disciplinas más allá de llevar a cabo un plan? ¿Un plan para qué? Aquí también se ve mucho que el rol que se les da a las disciplinas que intervienen en los procesos, en muchos casos, es una generalidad, es un rol pericial. No es un rol de un plan individualizado de seguimiento de un inicio hasta un fin, sino es un rol pericial. De hacer un informe psicodiagnóstico. Y el otro cuestionamiento a la definición de interdisciplina es que los operadores interdisciplinarios no suelen trabajar con representantes de la comunidad. No existe, digamos, una concienciación a la comunidad como responsable de contribuir a este proceso. También se da una definición del psicoanálisis, que bueno, esto obviamente es muy
subjetivísimo, tiene que ver conmigo, no lo puedo dejar de advertir, pero me convenzo cada vez más que con todas las limitaciones habidas y por haber, el psicoanálisis tendría que de alguna manera ser parte integrante de esta interdisciplina. ¿Por qué? Porque nos permite revertir conductas en la medida en que exploramos aspectos que no se exploran sin ella, que tienen que ver con el mundo inconsciente. Entonces, este trabajo hace toda una definición conceptual de que el psicoanálisis ayuda a la gente a explorar sus impulsos, que a menudo no se conocen o no se reconocen porque están ocultos, ese es justamente el problema, y que estos conflictos que están en el inconsciente, cuando pasan a la conciencia son dolorosos, y entonces se los trata de empujar al inconsciente, y tratar de empujarlos al inconsciente genera mecanismos de defensa que puede generar disfunciones en la personalidad y en muchos casos conductas delictivas, sobre todo hablando de la población de la que estamos hablando, que es de adolescentes, con todo lo que ya sabemos de los adolescentes, que están en un periodo de crisis, que ya por su propia definición adolecen, tienen un defecto por definición, están en plena etapa de inmadurez. Y además porque en la adolescencia es donde se ponen en evidencia todos los éxitos y fracasos de la historia de su vida, digamos, de su niñez, desde el ser bebé hasta su niñez. Si tuvo un entorno familiar capaz de acompañarlo, guiarlo, digamos, todo lo que tiene que ver con las deprivaciones emocionales que afectan a la psiquis y que pueden contribuir a desarrollar tendencias antisociales. Y acá esto también fue un poco parte del relevamiento, el tema del duelo ante las pérdidas, no solo de las víctimas, sino también de los dañados. Una postura de la Asociación Psicoanalítica Argentina que fue muy interesante, había Neuquén, la oficina de mediación de Neuquén había traído un caso exitoso de justicia restaurativa porque se había abordado una respuesta socioeducativa a tiempo y eso había permitido evitar que continuara judicializándose un caso. Bueno, y no sé cuánto tiempo después de ese fin de esa causa penal, a este adolescente cruzando la calle lo atropelló un auto. Y una psicoanalista, Goldstein, hizo un análisis interesante sobre cómo a veces no es suficiente una mediación si no analiza la culpa, digamos, si se queda solo con la culpa consciente y desconoce la culpa inconsciente. Digamos, todo lo que el psicoanálisis permitiría también explorar para evitar la reiteración de conductas. Y de la mano del psicoanálisis, como parte de la interdisciplina, es también donde aparece esta definición a la que recurro muy seguido, que es la responsabilidad subjetiva. Y esto que digo que en el cambio de paradigma, al terminar con el sistema tutelar y pasar al nuevo paradigma de la protección integral y de la responsabilidad, y haciendo una gran generalización, es como si de algún modo tanto el sistema de justicia o el sistema de protección integral hubiese avanzado mucho en lo que es la protección de derechos, pero todavía se quedó a mitad de camino con lo que es trabajar la responsabilidad. No sabemos bien lo que es trabajar la responsabilidad del adolescente infractor en el marco de somos abogados. Es realmente un tema del que se está, no digo empezando a hablarse, pero el relevamiento nos refleja que nadie nos puede precisar qué quiere decir cuando una onda se trabaja la responsabilidad subjetiva y las apreciaciones demuestran que no está muy claro qué significa trabajar la responsabilidad subjetiva. Más allá de que sí queremos que reflexione sobre lo que hizo o empatizar con lo dolor ajeno o sentirse estimulado, digamos, me parece que una definición importante de lo que es la responsabilidad subjetiva es empoderar al adolescente. Es decir, habitualmente el trabajo del adolescente infractor, el rol del adolescente infractor en el proceso penal es muy pasivo. O sea, le dicen a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, o sea, no tiene
no suele tener un rol activo. Si bien avanzamos años luz con lo que es ser un sujeto de derecho, avanzamos años luz en los papeles, pero en los hechos, o sea, tratarlo como un sujeto de derecho significaría trabajar sobre el oído, sobre lo por él manifestado, o sea, hacer un trabajo sobre eso. Bueno, también surgieron cosas interesantes en relación a la responsabilidad subjetiva. Osvaldo Vázquez nos hizo sugerencias interesantes como que para poder trabajar la responsabilidad subjetiva en el marco de un proceso penal es importante evaluar el ex ante, el dure y el post. Digamos, cuál va a ser el criterio de medición, porque también de lo contrario se puede caer en un tutelarismo, digamos, en tener sometido a una medida a un adolescente en forma indefinida. Es decir, que hay que tener un criterio de medición y conocer un poco el antes para establecer un plan individual que no sea un sometimiento violatorio de los derechos del niño. Una cita nada más de esta Mirta Goldstein: al abordar solamente la culpa consciente, se descuidaron los motivos inconscientes que operaron eficazmente mucho tiempo después. La culpa inconsciente labora silenciosamente y el sujeto queda expuesto a ella. Lo inconsciente, la culpa y la necesidad de castigo trabaja por fuera del tiempo cronológico y su eficacia psíquica autodestructiva va más allá de los términos de la acusación, de la mediación y de la conducta restaurativa. Bueno, vamos un poco ahora a cuáles fueron los hallazgos de este informe. El hallazgo nos permite advertir buenas experiencias, sobre todo de operadores comprometidos, artesanales, no del todo institucionalizadas, en menor escala iniciadas a instancias de Cortes Supremas, Ministerio de Justicia, o con articulaciones de los ministerios públicos, o con algunas reformas legislativas. En algunos casos se ve incluso planes de ruta donde se dispusieron planes presupuestarios en políticas públicas alineadas con políticas restaurativas, pero lo que se ve sistemáticamente en todas las ciudades relevadas es una desarticulación de los distintos sectores y la coexistencia con políticas represivas, digamos, por parte de las áreas de seguridad. La otra permanente en los lugares relevados es la ausencia de sistemas de información e investigación sólidos sobre la reiterancia y eficacia de las intervenciones. Es decir, nos la pasamos en congresos, en Zooms, hablando de los éxitos de todas las respuestas, de todos los abordajes restaurativos, de todos los operadores interdisciplinarios que están poniendo el cuerpo y el alma en estos espacios, pero a la hora de poder mostrarle a las autoridades el resultado efectivo, nos encontramos con muchas limitaciones. No termina de haber. Costa Rica se destaca por eso. Costa Rica se destaca por hacer un seguimiento de todas las causas que existen en el país, de todas las causas que son derivadas a justicia restaurativa y todas las causas que son resueltas a justicia restaurativa. Obviamente, Costa Rica también, además de que está avanzado en muchas cosas, tiene ventajas que quizás nosotros no tenemos como país federal, por todas las complicaciones que significa eso. Pero a nivel programa no es tan difícil de medir esto. Y de publicar ni hablemos, digamos, donde existen estas estadísticas, las publicaciones prácticamente no existen. También se observa que pese a todos los avances existentes en los países relevados, persiste una mirada inquisitivo-tutelar en muchos operadores, que continúan interviniendo autoridades de la justicia de adultos, que sigue faltando formación en empleados y en funcionarios, que la aprehensión sigue estando a cargo del personal de seguridad de adultos no especializados, es decir, que en los casos que hay experiencias restaurativas generalmente llegan demasiado tarde, que la mediación se aplica muy limitadamente y que otros medios restaurativos se aplican poco y nada,
que la comunidad generalmente no es parte en los procesos penales juveniles, que los ministerios públicos se resisten o no acompañan, lo que conlleva a que las buenas experiencias sean a pequeña escala, para delitos leves y poco institucionalizadas. Otra de las conclusiones centrales del relevamiento tiene que ver con que esta falta de institucionalización generalmente tiene que ver con la falta de decisión política de aplicar una justicia juvenil. Es uno de los grandes problemas. Y el otro gran problema es la fuerte resistencia de la cultura judicial imperante. Por lo cual, sin incluir dentro de los planes de gestión y de las agendas de trabajo la justicia juvenil restaurativa, es difícil salir de las respuestas artesanales o poco institucionalizadas. Sí hay que destacar que hubo, más allá de los ayornamientos a la Convención de los Derechos del Niño de la mayoría de los países, salvo el nuestro, hubo recientes modificaciones, como por ejemplo en Costa Rica, en México y en Chile, dictando códigos bastante adaptados a lo que es una respuesta restaurativa, digamos, no hablando de medidas alternativas al proceso de la pena, sino de respuestas restaurativas. Y que las buenas experiencias, además de ser artesanales, el otro problema con el que cuentan es que por falta de voluntad política no son obligatorias. Entonces, esto también es una de las grandes dificultades para extender su alcance. Pero las buenas experiencias que quiero destacar, la importancia es para que sean ejemplos a seguir de todas las maneras en que todos podamos contribuir para ello. Primero vamos a hacer mención a lo que son los programas y las pruebas pilotos, que la verdad abundan programas y pruebas piloto en varios países. Perú, por ejemplo, desde el año 2010, el Ministerio Público Fiscal cuenta con un programa de justicia juvenil restaurativa que lo hace a través de la aplicación de la remisión y de la intervención de un equipo interdisciplinario con una atención bastante personalizada, pero como desafío pendiente le falta trabajar aún más la articulación con la víctima. En Costa Rica, desde el año 2012, lleva adelante un programa de justicia restaurativa en el ámbito de la Corte Suprema de la Justicia. Digamos, lo a destacar de Costa Rica es la voluntad de la Corte Suprema de Justicia, que, digamos, la importancia de que sean las cabezas las que impulsen estos programas para que puedan tener recepción hacia abajo. Esto se destaca en Costa Rica pese a los problemas que también hace que aún así no sea una realidad extendida a nivel total. Donde lo que tratan es de trabajar la responsabilidad del infractor y la reparación del daño, y donde lo otro que se destaca en Costa Rica con este programa es que incluyen los principios de la justicia restaurativa en audiencias tempranas. Es decir, Costa Rica sacó un manual de procedimientos para la realización de audiencias tempranas en donde se baja línea de cómo debieran ser estos abordajes restaurativos. Aún así, tienen muchas dificultades. ¿Por qué? Porque somos procesalistas, o sea, tenemos que entender de dónde venimos para ver a dónde estamos. Tenemos una resistencia a aceptar que las normas nacionales a veces están en contra de la normativa internacional de derechos humanos. Y la normativa internacional de derechos humanos en verdad existe porque denota la violación de los derechos humanos y no otra cosa. Entonces, tenemos tanta dificultad en ser desaprensivos a la normativa nacional que aún con manuales, aún con una acordada de la Corte, a los operadores que intervienen en estas audiencias tempranas, están acostumbrados a que es un proceso ordinario. Entonces les cuesta terminar de aplicar nuevas concepciones a las que no están acostumbrados. Pero es un buen manual para tenerlo en consideración.
En Paraguay también tiene un plan piloto de justicia juvenil de justicia juvenil restaurativa de Lambaré, que también fue impulsada por la Corte en el año 2014, mediante la acordada 917 de 2014, que es un plan piloto de modelo de atención directa para adolescentes que cometen delitos. En Chile, pese a todas las dificultades que tiene Chile y a que en muchas cosas está mucho peor que nosotros, sin ley y sin tantas cosas, cabe destacar que en el año 2015, desde el año 2015, funciona un plan piloto en el marco del Ministerio de Justicia Restaurativa, que generó muchos avances y mucha evidencia empírica en mediación y acuerdos reparatorios. Digamos, lo importante de esta experiencia es que en forma paralela hicieron un plan piloto en el Ministerio de Justicia, hicieron un relevamiento empírico sobre la calidad de ese trabajo que se estaba llevando a cabo, y este trabajo empírico permitió una reciente reforma de la ley a una ley restaurativa. Es decir, para convencer a los funcionarios, a los legisladores, se necesita pruebas empíricas. Entonces, no solo crearon un plan piloto de mediación, sino que en forma paralela contrataron a Lovaina, a la Universidad de Chile, para que hiciera una medición de calidad de ese abordaje. Y eso, una tarea que llevó sus buenos años, permitió que recientemente se aprobara una reforma legislativa. Y lo importante, además de este plan piloto, es que no lo hizo solo el Ministerio de Justicia, sino que, y esto es central, porque tiene que ver con la articulación. Esta es una de las experiencias a destacar en lo que tiene que ver con articulación interinstitucional, es que el plan piloto fue validado por el Fiscal Nacional, por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio Público de la Defensa. ¿Para qué? Para que en todos los casos donde habitualmente un adolescente iba a una sanción penal directa, puedan llevarse a mediación. Después vuelvo sobre esto de Chile. En Colombia, desde el año 2016, funciona un programa de justicia juvenil restaurativa de Bogotá, porque ya pasaron más de 800 jóvenes, donde los operadores relevados dicen que tiene un 95% grado de efectividad. Y acá también tengo que destacar, Colombia tiene un buen seguimiento estadístico, se puede controlar, por eso habla de números, del 95% de efectividad en términos de reinserción social, sobre quienes pasan por el programa. Empezó aplicándose a delitos leves para luego llegar a casos más graves, que es lo que generalmente sucede con los programas y los planes pilotos, y tiene un buen trabajo de sensibilización y capacitación de los operadores del programa. Bueno, en Argentina, me da gracia que yo le tengo que decir a ustedes lo que ustedes hacen, pero se lo voy a decir. Se detectan varias experiencias dispersas en materia de mediación restaurativa, como las del Departamento de Lomas de Zamora, el programa de mediación penal juvenil en San Martín, el programa de resolución alternativa de conflictos de la Defensoría General de la Nación, el programa de mediación penal juvenil de Córdoba, el programa de la CAORAC, de La Matanza, y aclaro que no pudimos relevar, también por cuestiones presupuestarias, muchos otros que debo desconocer. Cataluña también se destaca por su programa de mediación y reparación en el ámbito de justicia juvenil, pero se destaca sobre todo porque en los últimos años se dieron cuenta, digamos, ampliaron el concepto de que mediación es justicia restaurativa y empezaron a realizar círculos y conferencias en delitos grupales con varios victimarios. También abundan protocolos y manuales. En Brasil, también es importante decirlo, el Consejo Nacional de Justicia estableció una política nacional de justicia restaurativa para el Poder Judicial mediante la resolución 225 de 2016, que contiene los lineamientos para la implementación de justicia restaurativa, que si bien no es obligatoria, se fue extendiendo en
en varias jurisdicciones del país. Es un buen antecedente para tener en cuenta para otros países. En Nicaragua, también es interesante destacar, sacaron un manual de mediación previa. Digamos, en Nicaragua la manera de hacer un abordaje restaurativo es a través de la mediación y la conciliación previa con enfoque restaurativo dirigido a mediadores, capacitarlos a ellos, y están con el auspicio de UNICEF trabajando bastante en cambiar el chip a los mediadores en lo que es un abordaje restaurativo. Bueno, y en Argentina, lo mencionó Celeste, no sé cuánto se conoce, me parece que prácticamente no se aplica, eso es lo que he podido relevar, pero fue interesante haber logrado que un ministro de Justicia del país aprobara un protocolo en mediación penal juvenil restaurativa y acuerdos restaurativos, porque, digamos, lo bueno que tuvo este protocolo es que no lo hizo el entonces ministro, sino que lo hicieron todos los que estaban haciendo buenas experiencias en varias provincias, y si bien es un puntapié, es el primer protocolo federal, es decir, es muy impactante cómo, no sé, por ejemplo, yo viajé a Jujuy luego de ese protocolo con Virginia de la Fuente, y bueno, dio una exposición contando su experiencia, yo conté de la aprobación del protocolo, etcétera, etcétera, y la conclusión a la que muchos operadores fue, bueno, ¿y cómo hacemos para aplicar el protocolo? Digamos, aplicándolo, o sea, es como si la gente al no ver en su normativa procesal que hay un artículo que dice que puede aplicar un acuerdo restaurativo, cree que no lo puede aplicar. Y en verdad ese protocolo, más allá de relevar lo que muchos ya hacen con la misma normativa existente, está basado en la sobreabundante normativa internacional de derechos de la infancia. Somos tan procesalistas que es impactante. Bueno, recién lo mencioné, lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional. También quiero destacar en Colombia, en el 2016 crearon el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que dentro de todo define un norte para alinear los esfuerzos y las reformas de los distintos actores intervinientes. Y en Chile, ya lo mencioné por arriba, es el convenio de colaboración para la derivación a casos de mediación, firmado entre el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría y el Ministerio de Justicia, a instancia del equipo de la Unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia. Que este convenio de colaboración fue el que permitió de alguna manera el aval de una reforma legislativa, porque no era solo una institución la que estaba haciendo un plan piloto, sino que había un laburo de consenso de todos los actores intervinientes. Bueno, también en Argentina la articulación entre la Defensoría y la Fiscalía General fue la que generó el área de mediación, resolución alternativa de conflictos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento de Lomas de Zamora. Bueno, en lo que tiene que ver con las reformas legales, algo mencioné. En el 2016 México aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que crea órganos especializados, crea facilitadores, crea la figura de los facilitadores para los mecanismos alternativos, prevé medidas no judiciales, por eso ahí dije cuando hablé de que nosotros somos poco inventivos, los mexicanos agregan los procesos restaurativos como una medida no judicial, agregan las reuniones previas, agregan los círculos y agregan a la comunidad. Costa Rica, en el año 2018, dicta la ley 9582, que genera un minucioso procedimiento restaurativo, tanto para adultos como para menores de edad, como para el tratamiento de casos con drogas. Bueno, y les comenté ya que recién en enero, en Chile, el Congreso aprobó la nueva ley de reinserción penal juvenil, que se asienta en el Programa Nacional de Mediación Penal Juvenil, basada en la experiencia piloto.
A ver. Débora, perdón, mira, ahí Alejandra La Rosa vuelve a preguntarte sobre el protocolo del que hablamos al comienzo y que vos mencionaste de Argentina, por ahí. Sí. ¿Podés darle alguna precisión más? O porque está preguntando cuál es el protocolo, justamente un poco esto, ¿no? Que no es por ahí muchas personas no lo conocen. Y justo te está preguntando por el chat. Sí, dame un El segundo. protocolo que vos estimás. Dame un segundo que ya les voy a decir el número de resolución. El protocolo se llama Protocolo de Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos, que fue dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y, si me das un segundo, el número de resolución es la número 813 del 2018. Cualquier cosa, después no tengo problema que le pases mi correo electrónico y yo te lo suministro. Ahora sí, yo cuando termino y me da la tecnología lo subo al chat. Bueno, es decir, la valoración de los niveles de cumplimiento de los distintos enunciados de la Declaración Iberoamericana por los países es muy variada de acuerdo a la temática. Si hablamos a nivel normativo, ya destaqué que Salta para México, Costa Rica y Chile, que acaban de dictar, bueno, que acaban, ¿no? Ya tiene sus 3 años, pero que tienen estas recientes reformas. En lo que tiene que ver con la implementación de mecanismos que desjudicialicen la respuesta al delito, podríamos decir que salta la calificación para Costa Rica, porque permite que en cualquier etapa del proceso se realicen reuniones restaurativas, conciliaciones, garantizando el principio de oportunidad, y además por el compromiso que tiene el órgano máximo de la justicia. En Nicaragua podríamos decir que es media porque prevé algún mecanismo como es la conciliación para cualquier etapa y la mediación, pero no existen otros mecanismos restaurativos en instancias previas. En México es media porque prevé la ley los acuerdos restaurativos, lo que es muy enriquecedor para los tradicionales mecanismos a los que estamos acostumbrados, pero no proceden estos acuerdos restaurativos, según la normativa mexicana, para delitos que prevean penas privativas de libertad ni para casos de violencia familiar. En lo que tiene que ver con las capacitaciones, en general, podríamos decir que las capacitaciones que se observan sobreabundan. Hay muchas capacitaciones en Iberoamérica generadas por distintas instituciones en los últimos años. Sin embargo, el problema que advertimos del relevamiento es que al no ser obligatorias ni sistemáticas orgánicamente, su concurrencia se suele ver limitada a los operadores comprometidos con la temática, interesados, y no de aquellos de quienes dependen las decisiones, a quienes todavía resta pendiente hacer tareas de sensibilización. Esto es como un tema medio circular. En lo que tiene que ver también con Nicaragua, el programa de justicia juvenil restaurativa que la Fundación Internacional TERDOMS, en colaboración con la Corte Suprema, llevó a cabo, realizaron numerosas capacitaciones. Pero no creo que tenga sentido enumerar las capacitaciones. En lo que tiene que ver con la incorporación de la víctima y de la comunidad al proceso, aún con las específicas experiencias que voy a mencionar, podríamos decir que es muy inhabitual convocar a la víctima al proceso penal y mucho menos a representantes de la comunidad. Hay como una ausencia de abordaje que contemple la disposición en reconocer y entender la revictimización. Es baja la valoración en Nicaragua.
es baja en Paraguay, es alta en México porque, como mencioné antes, incorpora un trabajo con la comunidad en un doble rol. O sea, desde la normativa mexicana, la comunidad puede intervenir como víctima o como corresponsable. En Costa Rica también se destaca porque puede ser parte del desarrollo en una junta restaurativa. Por ejemplo, en Costa Rica tienen hasta protocolos interinstitucionales con la policía, donde la policía es parte de los acuerdos restaurativos. Más allá de que tiene funciones de sensibilización y de capacitación a víctimas y victimarios que en flagrancia pueden haberse visto involucrados en un delito adolescente o no adolescente, porque ellos tienen previsto también para adultos, es un buen ejemplo de un abordaje inicial de la justicia restaurativa y de un trabajo con la comunidad a tiempo y no a destiempo. En Argentina, yo he relevado y veo que están en este Zoom varias personas que realizan, por ejemplo, las chicas de San Martín, donde hacen un trabajo de víctimas subrogadas, o donde el comediador hace de representante de la comunidad. Hay mucha inventiva en la Argentina en ese sentido, aunque no esté ni legislado ni protocolizado. Bueno, quizás está protocolizado en algún programa específico, pero no a nivel provincial. En lo que tiene que ver con Chile, sí es importante destacar que pese a que acaban de sancionar una nueva ley que aún no está en vigencia, donde hace un abordaje restaurativo de la mediación, se quedaron cortos con la incorporación de la comunidad y con la incorporación de otros mecanismos que no sean la mediación. Digamos, como el trabajo del plan piloto había sido mediación, y bueno, ese es el costo de la articulación interinstitucional, ¿no? Todo no se puede en la vida, o sea, estuvo sentada a la cabeza de la Fiscalía y acordaron que con mediación sí, para estos delitos, pero quedaron afuera otras posibilidades que no sean la mediación. En lo que tiene que ver con otras dos medidas que prevé la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, que no son menores, una es la revisión de las medidas no privativas de libertad o de judicializadoras. O sea, en qué medida los países tienen previsiones normativas o reglamentarias para revisar las medidas que se imponen. Los países que incluyen en sus normativas la revisión, modificación o disminución de medidas impuestas, según la necesidad del caso, son Brasil, Nicaragua, México, España, Honduras, Costa Rica, Chile y Uruguay. Bueno, en Argentina no, porque no tiene ni una ley penal juvenil post-convención. Y en lo que tiene que ver con qué enfoque tiene la justicia en caso de reiteración de delitos, en líneas generales subsiste una negativa a continuar procurando medidas no privativas de libertad y mucho menos desjudicializadoras cuando hay una reiteración de hechos. O sea que en líneas generales es baja este enfoque en la mayoría de los países. En España prevé normativamente una audiencia del equipo técnico para dejar sin efecto una medida, reducirla o sustituirla siempre que sea en interés del niño, como caso excepcional. Y en lo que tiene que ver con la interdisciplina, ya un poco creo que hablé bastante, el relevamiento advierte una confusión entre lo que es la interdisciplina y la multidisciplina y un convencimiento de que la mera participación de un psicólogo o asistentes sociales en alguna instancia del proceso implica un abordaje interdisciplinario como respuesta al delito, cuando ello en muchos casos no ocurre. El otro gran problema es el limitado rol que se les otorga a los operadores o la escasa formación de muchos operadores interdisciplinarios en justicia restaurativa. Y la preponderancia a que la justicia le otorgue una intervención pericial de vigilancia territorial a los operadores interdisciplinarios.
Cataluña se puede destacar, por ejemplo, porque los equipos técnicos realizan una atención tanto con la víctima como con la comunidad, como con el niño infractor, como con víctimas sustitutorias, esto de la figura subrogada, digamos, no limitando a un informe clínico ni psicológico. También en México lo prevé normativamente el rol de los equipos de las medidas cautelares, que colaboran con los jueces y con los fiscales. Y en Costa Rica no solo prevé equipos interdisciplinarios, sino que tiene a su cargo expresamente analizar la viabilidad de un abordaje restaurativo de las partes y la elaboración y el seguimiento del plan. Bueno, no así en Nicaragua ni en Argentina, aunque sí hemos relevado que, digamos, no se sale de la tríada del asistente social, del psicólogo y del abogado, y que las intervenciones buenas son recortadas y fragmentadas. Es decir, hay una integración de equipos, pero no existe un trabajo orientado a lograr acuerdos entre las disciplinas o a alcanzar espacios de escucha entre las diferentes perspectivas teóricas. En Chile directamente no se cuenta con equipos interdisciplinarios en el abordaje adolescente infractor, a no ser, digamos, los operadores del ex-Sename, con todos los cuestionamientos que motivaron las reformas legislativas. En lo que tiene que ver con estadísticas e indicadores, también algo ya mencioné, lo que dificulta la comunicación de los buenos resultados alcanzados. En Perú existe una buena información de los centros que es pública y está actualizada. De acuerdo a la información del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia, a enero del 2021 existía una población total de 2.735 adolescentes albergados. En lo que tiene que ver puntualmente con abordajes restaurativos, Costa Rica maneja indicadores incluso de cuál es el grado de satisfacción de la víctima. Experiencias como la de Lomas de Zamora hacen un seguimiento interno. Y en Uruguay se creó un observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia con datos actualizados, que también es bastante interesante. En lo que tiene que ver con el enfoque de género, en general, la valoración es baja por su escasa previsión normativa y por la escasa previsión de políticas públicas, hablando siempre de lo que estamos hablando nosotros, que es niñas o adolescentes en infracción a la ley penal. Incluso en países como en Costa Rica, si bien prevén normativamente la perspectiva de género, la incorporación transversal del enfoque de género, no se incorpora ninguna previsión que permita implementarla en la práctica. Bueno, también mencioné que hay una limitación a las prácticas restaurativas en concentrarlas en la mediación, desconociendo que la justicia restaurativa es una filosofía que se puede implementar no como sanción no privativa o medida no judicial. Esto también es algo que quiero decir. ¿Por qué el enfoque restaurativo tiene que ser consecuencia de una medida o una sanción? ¿Por qué la justicia restaurativa no puede ser un abordaje a implementar por cada uno de los operadores en cada una de sus intervenciones, en cada acto procesal? Digamos, una testimonial con un enfoque restaurativo, una indagatoria, una reunión que no esté prevista a nivel procesal, donde se convoque a todas las partes, digamos, aunque no tengamos prevista una audiencia temprana como la tiene Costa Rica. ¿Qué prohíbe que se genere ese espacio con un enfoque restaurativo? Digamos, las buenas experiencias se advierte que llegan demasiado tarde y que hay muy pocas buenas experiencias desde el momento de la aprehensión. Bueno, la falta de sinergia entre los buenos abordajes
con los ministerios de seguridad y aparatos policiales es una constante en todos los países relevados. Y también esto, es muy frecuente que fiscales y jueces con intervención en causas, algo mencioné, desconozcan la existencia y la línea de acción de la Asociación de Ministerios Públicos Fiscales y de las cumbres judiciales. Incluso aquellos que tienen buenas experiencias, lo que trae como consecuencia que algunas respuestas de los países federales, como es el caso de Argentina, reflejen la concentración de información sobre experiencias concretas en las ciudades capitales y no al interior del país. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos y recomendaciones en las que concluyen estos relevamientos? Primero, ausencia de compromiso político, es decir, esta falta de compromiso se advierte en una ausencia institucional y la necesidad de que sea obligatoria y generalizada. Los programas son pequeños, a pequeña escala, con pocos recursos asignados o falta de impulso de las reformas institucionales. Por lo que una de las recomendaciones tiene que ver con aumentar la inversión pública y con impulsar la formación de mesas interpoderes con la participación de las autoridades máximas. La otra recomendación tiene que ver con lograr convenios de actuación, como el que mencioné de Chile, para instalar la justicia, donde en estos convenios se defina el proceder de cada institución y que las intervenciones deban ser obligatorias. Otro de los obstáculos tiene que ver con la falta de aplicación de medidas no judiciales. Esta confusión entre lo que es medida alternativa al proceso y a la pena hace que se llame medidas desjudicializadoras a medidas que están en el marco de un proceso, luego una persona fue detenida, llegó a una comisaría, fue al juzgado, indagada. Es decir, no es una medida desjudicializadora. Puede ser una medida socioeducativa, pero una medida no privativa de libertad. Es decir, que la mayoría de las medidas que se observan no desjudicializan. Es muy limitada la oferta de medidas que sí desjudicializan, y las que hay no suelen funcionar como primera respuesta al delito. Se concibe la mediación como único mecanismo restaurativo y se aplica para casos leves y primeros delitos, por lo que una de las recomendaciones tiene que ver con poner en práctica programas pilotos en las distintas etapas del proceso, desde la aprehensión hasta la ejecución, que incorporan respuestas que pueden ser la remisión, la mediación, las juntas, los círculos restaurativos o el nombre que se le quiera poner. También lo que tiene que ver con los protocolos de actuación, donde fijen estándares de conducta y procedimientos como una coordinación adecuada entre las distintas instituciones intervinientes. Otro obstáculo al que ya me hice referencia es lo que tiene que ver con la intervención policial de comisarías de adultos al momento de la aprehensión, por lo que se recomienda una derivación inmediata. Digamos, esto es un tema, yo sé que es muy complejo. En la Argentina se han ido creando lo que son los CAD, los Centros de Admisión y de Derivación, que son centros interdisciplinarios en varias provincias. Digamos, con el nombre que sea o del modo que sea, y sobre todo al interior de las provincias, que quizás no se está hablando de casos muy numerosos que impidan pensar un abordaje que no implica hacer comparecer a la persona a una comisaría de adultos. El otro obstáculo que tiene que ver con la idea de la responsabilidad subjetiva, algo mencioné, que es un concepto que está poco operacionalizado, es decir, que cada operador lo dota de un contenido variable, por lo que una de las recomendaciones es impulsar protocolos para unificar criterios conceptuales sobre lo que es la responsabilidad subjetiva. El protocolo aprobado en la Argentina, al que hice mención antes, de la resolución 813 de 2018, tiene algunos lineamientos interesantes.
Otro obstáculo central es la información empírica, la falta de información empírica. No creo que me dé el tiempo, si me da el tiempo lo dejo para el final. Hay algunos lineamientos de UNICEF Uruguay, base de cuáles son la unificación de datos a tener en cuenta en esto de que estamos hablando. Es decir, más allá de que primero hay que tener datos de cantidad de niños y de cantidad de causas en relación a aprendidos, a que el personal policial aprende en la calle, a comunicados al sistema judicial, aprehensiones no comunicadas al sistema judicial, causas iniciadas por el sistema judicial, porque hay muchas que ni siquiera inician, niños formalmente imputados, niños sometidos a proceso, niños condenados, y después toda la gama de lo que prácticamente no existe, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, que es cantidad de niños y cantidad de causas derivados a medidas no judiciales, especificando a qué medidas no judiciales, cantidad de causas y cantidad de niños derivados a medidas no privativas de libertad, cantidad de causas y cantidad de niños en los cuales se convoca a la víctima y se convoca a la comunidad, cantidad de causas en las cuales se llega a acuerdos con la víctima y la comunidad, cantidad de causas y cantidad de niños en el marco de las cuales se realiza una reparación del daño satisfactoria, es decir, todo lo que mencionamos prácticamente no existe y dificulta desmistificar los temores a los niños delincuentes y a generar mecanismos que salgan del sistema penal punitivo tradicional. Impulsar sensibilizaciones convocando a referentes de la comunidad como portavoces. Yo sé que existe mucho de esto, y que muchos quizás de lo que están haciendo este Zoom generan alguna de estas recomendaciones. Otro obstáculo es la falta de coordinación en políticas públicas preventivas de organismos con incidencia del Poder Ejecutivo y respuestas emanadas del Poder Judicial. Es decir, que una de las recomendaciones es adecuar un enfoque que no sea represivo, incorporando en los centros educativos los principios y las prácticas de justicia restaurativa. El desconocimiento y descreimiento de los beneficios de la justicia restaurativa en la sociedad, por lo que se recomienda convocar a los medios de comunicación colectiva a reflexionar sobre su importante papel como formadores, desarrollar estrategias para la promoción y sensibilización de la justicia restaurativa, crear redes con universidades, ONGs, existen muchas ya, colegios de abogados, colegios de periodistas. Acá hay una cita de Developing Restorative Justice que dice que la comunicación de los buenos resultados alcanzados mediante la justicia restaurativa favorecen la reducción del miedo a la delincuencia en la población en general e incrementan el compromiso de la comunidad frente a las personas adolescentes, en especial frente a aquellos que se encuentran en situación de exclusión social. Impulsar a la Asociación de Fiscales y de Jueces a aprobar acordadas y criterios generales de actuación que cumplan con la especialidad. A esto que es muy importante, que tiene que ver con definir cuáles son las condiciones para la remisión de los casos. Esto parece un tema menor, pero digamos que la remisión de los casos a dispositivos restaurativos termine siendo a quienes los operadores a cargo de esas remisiones crean que son víctimas que pueden estar interesadas, termina dejando afuera a la comunidad, que es justamente la base de la definición de la justicia restaurativa. Bueno, lo que tiene que ver con la especialidad orgánica limitada, donde se perpetúan
prácticas de un sistema inquisitivo tutelar, donde sigue siendo mucho los jueces o fiscales o defensores de adultos que intervienen juzgando, defendiendo o acusando a niños. Por lo cual, una de las recomendaciones es solicitar a las Cortes el cese paulatino de la intervención de los jueces, fiscales y defensores de adultos en causas donde se investiga a niños. Impulsar la implementación de un sistema autónomo independiente. Ver de qué modo se puede lograr que las capacitaciones sean obligatorias y sistemáticas. En lo que tiene que ver con el obstáculo de la falta de participación de la víctima y de la comunidad, donde se observa que no se suele convocar a ninguno de los dos al proceso ni a las audiencias, se solicita a los ministerios públicos aplicar protocolos para la incorporación de estas personas, generar espacio de trabajos en círculos, en juntas, al inicio de las causas, con las distintas partes del proceso y de la sociedad civil, incluyendo a las fuerzas de seguridad. Invitar a la víctima y a los representantes de la comunidad a cualquier espacio de escucha y diálogo con todas las partes afectadas, sin buscar la estandarización de la respuesta estatal. Y en vez de cerrar, permitir elegir, ¿no? Siempre estamos hablando de algo que quizás no lo dije en ningún momento, que es lo que nos cuesta darle voz a la víctima y a la comunidad. O sea, creemos que nosotros sabemos lo que ellos necesitan. Bueno, acá lo vuelvo a destacar. Argentina, aunque está muy atrasada a nivel normativo e institucional a nivel federal, generó muchas instancias restaurativas, círculos de paz, abordajes en contextos de privación de libertad, pericias con enfoque restaurativo, orientadas a recomendar la derivación a casos de mediación o remisión. El otro obstáculo tiene que ver con la intervención de los ministerios públicos. Se advierte una desorientación del Ministerio Público Fiscal sobre cómo dar intervención, cómo dar inicio a un proceso restaurativo. Hay una resistencia, hay una dificultad de salir del entendimiento de que los procesos, lo importante es el resultado, digamos, que es perseguir el delito. Hay una dificultad de diálogo entre fiscales, jueces y defensores. Por lo cual, una de las recomendaciones es solicitar a los procuradores y fiscales generales a generar políticas criminales donde se incluya la reparación a la víctima y la solución del conflicto o de mejor conveniencia para el bienestar del adolescente. Impulsar espacios de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa para poner en marcha el decálogo, digamos que sería el decálogo que queda pendiente. Hay un decálogo de fiscales y de jueces, pero no es un tema menor la necesidad de un decálogo por parte del Ministerio Público de la Defensa, porque ahí también se abre toda una resistencia en muchos casos a las medidas restaurativas, en muchos casos justificadamente y en muchos no, porque hay algo que yo quizás no estoy trayendo a luz que tiene que ver con los temores a que estos espacios violen el principio de inocencia. Entonces, me parece que ahí hay que estos convenios con pautas específicas donde quizás esté claro que este espacio no implica un reconocimiento de responsabilidad en términos penales, en lo que tiene que ver con la confidencialidad de estos espacios, con la voluntad, digamos, y que la defensa obviamente es quien tiene que garantizar la real voluntad de su defendido de participar en estos espacios, pero digamos, la defensa es un actor clave para hacer un polo seductor de estos espacios para sus defendidos, en el entendimiento de que esto permite restaurar a los adolescentes más allá de las víctimas. Me parece que es un debate que quizá no se da mucho en los espacios de justicia restaurativa, hablar sobre esto. El otro obstáculo que mencioné, que tiene que ver con los recursos interdisciplinarios, que no dejan de funcionar de una manera piramidal,
con foco en producir un informe para que un juez tome una decisión, donde generalmente los operadores interdisciplinarios se concentran en las ciudades, tienen escasa autonomía para promover medidas y tienen limitado desarrollo de mecanismos de gestión. Terminan muchas veces siendo un órgano de control social y se desaprovecha o se superpone o desarticulan sus tareas, no posibilitando un seguimiento del niño y del caso. La ausencia de autonomía técnica también es un tema central por parte de los operadores interdisciplinarios, que muchas veces terminan siendo activistas, pero que no permite consolidar un sistema restaurativo. Por lo que una de las recomendaciones es incorporar de manera explícita los objetivos restaurativos y desjudicializadores en el diseño de las funciones de los operadores interdisciplinarios, fortalecer a los equipos no solo en número, sino en dedicación exclusiva a abordajes restaurativos, realizar capacitaciones obligatorias e impulsar la continuidad a cualquier diagnóstico o intervención previa que realice un operador interdisciplinario sobre un adolescente, maximizando recursos y con un norte que dé razón de ser a cada una de las intervenciones, para unificar criterios de intervención, redefinir el rol de la intervención y fomentar el trabajo en territorio. Y otro tema no menor que tiene que ver con generar procesos de supervisión de los recursos interdisciplinarios, lo que permite reflexionar sobre las prácticas ejecutadas. Incorporar el abordaje psicoanalítico en los abordajes de los operadores interdisciplinarios. Promover la atención individualizada, no solo del infractor, sino también de la víctima. Y trabajar con la comunidad. El otro obstáculo que mencioné tiene que ver con la derivación de casos. El informe que hizo la Universidad de Chile sobre el plan piloto del Ministerio de Justicia fue muy interesante, sobre las limitaciones que encontró sobre los procesos de derivación, en el entendimiento de que la evaluación de los casos seleccionados tiene que pasar por 2 o 3 autoridades y se construye como una malla de criterios acerca de lo que puede o no llegar a una mediación. Por lo que una de las recomendaciones es simplificar el proceso de derivación de casos, dando apoyo a las personas encargadas y donde los criterios de exclusión se revisen, teniendo en cuenta sobre todo que la justicia restaurativa no está pensada para los delitos leves, como es lo que termina sucediendo en la justicia penal juvenil. Bueno, no los quiero atosigar, voy a ir cerrando. El último obstáculo tiene que ver con la perspectiva de género, por lo que se recomienda que las intervenciones con perspectiva de género no sean sobre las niñas y las adolescentes, sino que sean integrales, incluyendo a la población masculina, joven y adulta, para procurar, digamos, una resocialización efectiva. Pero para ello creo que estamos todavía necesitados de una evaluación de resultados y planes con evidencias de qué es lo que ocurre con las niñas y adolescentes infractores. Y además conectar los sistemas de protección de la infancia con el sistema penal juvenil para que los delitos más comunes dentro de la delincuencia juvenil cometida por mujeres puedan tratarse desde la óptica del sistema de protección y puedan, en los casos que ameriten, salir de la esfera judicial. Para resumir, todo depende de qué hacemos cada uno de nosotros en cada una de las intervenciones a la que tenemos la oportunidad en los que tenemos la oportunidad de intervenir. No cualquier medida alternativa es una medida restaurativa. Esto es una gran problemática que también se observa. Digamos, uno puede revisar un estudio y entonces el estudio advierte que hay muchísimas suspensiones de juicio a prueba o que hay remisiones, pero lo importante es el contenido restaurativo que se le dé a una medida alternativa para que sea restaurativa. Digamos, si no hay
es muy poco usual que las medidas alternativas trabajen con víctima y comunidad. Y es muy poco común que las medidas alternativas trabajen la responsabilidad subjetiva. Como siempre decía Virginia de la Fuente, es muy difícil llevar a cabo un abordaje restaurativo si no nos desrolamos. Hay que partir de cero y sacarnos todo el bagaje procesalista que tenemos inmerso y tratar de inculcar la justicia restaurativa en cada acto procesal en los que tengamos intervención. Digamos, ¿qué espacio de escucha le damos? ¿Qué devolución le damos en el pequeño espacio en lo que nosotros tenemos? Una última cita de un estudio de Bolívar sobre la posición parcial del cuerpo derivador, que busca la participación de solo aquellos que creen que sean posibles de participar en la instancia de encuentro con el posible usuario. Es importante entender que la evidencia empírica sugiere que la debilidad en la información sobre mediación a las víctimas puede ser en sí misma una fuente de victimización, cosa que me parece muy, muy interesante. O sea, ¿cuál es la información que se le transmite a una víctima para que utilice un espacio restaurativo? ¿Quién se ocupa de eso? Bueno, una cita de Sartre que me parece también interesante para cerrar. Sartre escribe algunas ideas de la biografía de Jean Genet. Describe respecto de el hijo ilegítimo de Genet, que había sido criado en un orfanato público, cómo se fabrica un delincuente. Cuenta que cuando el niño tenía 10 años, sus padres adoptivos lo acusaron de ladrón por sustraer algunas golosinas. Dice Sartre, él considera la existencia de los adultos más cierta que la suya, y los testimonios de aquellos más válidos que los de su conciencia. Por lo tanto, sin percatarse claramente de ello, juzga que la apariencia es la realidad y que la realidad es solo apariencia. Se niega a escuchar la voz de la reflexión. En suma, aprende a pensar lo impensable, a sostener lo insostenible y a postular como cierto lo que sabe muy bien que es falso. Y si me quedan unos minutos, me gustaría cerrar con un video que no tiene nada que ustedes no conozcan, simplemente es para escuchar la voz de una víctima, algo que quizás es un básico, pero a mí me pareció muy ilustrativo de que a veces la respuesta no es un juicio oral o una condena. No sé cómo hacer para compartir pantalla. Estás ya como confitriona, así que puedes hacerlo. Vas abajo, donde dice, vas a ver en verde un cartelito que dice compartir pantalla. Sí. ¿Lo ves abajo de tu pantalla ahí? Sí. Directamente toca ahí y anda el video. Ahí está. Bueno, no sé qué tal va a ser el audio, pero bueno, decime si se escucha bien. Before the meeting took place, there were 8 months of preparation work. I was asked exactly what I wanted to say to Darren, and I had to write everything down so the mediators knew before the meeting took place. They also made me realise that if I was going in to get specific answers, then maybe I'd walk out of that meeting feeling disappointed. So I went into that meeting really to get my voice heard and to get my feelings across, and not to get anything specific from Darren. The meeting was quite early. It took place at 9:30 in the morning. I can't say I felt really nervous. I think I was more hoping that it was going to go well, and in my head I was going over and over what I wanted to say to him. I walked into the room and we had eye contact straight away,
I remember thinking that it was a change of roles because he sat there and he looked like a scared little boy. And on the day of the incident, it was me that was scared, not him. In 2004, Darren raped me. It started off like any other normal Monday morning. However, by lunchtime, my life changed forever. As soon as he left the building, I locked myself in the toilets and I rang the police. The police came and I was taken to a medical centre where I had to go through a medical. I had to sit there and wait 3 hours. I was then taken to a police station where I had to give an interview. The incident took place at 1, but it was 10:30 by the time I got home, and I can remember I was just so happy to get home so I could get washed. Darren was caught the same night, and the next morning he was interviewed by the police. In January 2005, he pleaded guilty. After the attack, I can't say I lived, I existed. I didn't want to go out, and I was scared of any noises, and I didn't want to be on my own in the house. You hear about rape all the time, but you never think it's going to happen to you. And I think it was just complete shock that someone could do that to me. And also, for a few weeks, I had the physical bruises and the marks. So every time I looked in the mirror, it was just a reminder of that day. Because Darren had pleaded guilty, I didn't need to go to court. But I wanted to go to court because I thought that was my only opportunity to actually face him, and I wanted to face him. I wanted to show him that I could face him. But the judge made a final comment that I couldn't get out of my mind. I understood why he said it, but I wasn't happy with him saying it. He finished the court case by telling Darren that he had ruined my life, and I didn't want Darren to go through life thinking that, because I didn't want him to think that he still had that power and that control over me and that he had ruined my life. Restorative justice was really important to me for 2 reasons. One, because of that judge's comment, and I wanted to show Darren that I had survived. Secondly, I'd been told so many times that he was doing victim empathy work. But how could anybody tell him how I felt that day, how he made me feel, how he made my family feel, apart from me? Nobody knows what it's like to be raped unless they have been raped. Darren kept eye contact with me throughout the meeting. At one point, he got in tears. I told him that I thought he was going to kill me that day, and I don't even think that ever crossed his mind, and this had a huge impact on him. He said a few things, and one thing he did say to me was, "I'm sorry. When I say sorry, I mean proper sorry, and I promise you that I won't do this again." I never went for a sorry. I didn't expect a sorry, but it did seem really sincere the way he said it. The meeting lasted for almost an hour and a half. It came to a close when the mediator asked me if I had anything else I wanted to say to Darren, and this was the only point in the meeting where actually I had to look away for a moment, and when I did start getting tears in my eyes. I told him that what I was about to say to him, a lot of people would not understand. I looked at him and I told him I had forgiven him for what he had done, because hatred just eats you up. I can't go back to that day in 2004 and change what happened to me, and I don't want hatred to be there anymore. So I did forgive him. Darren couldn't believe what I was saying. The look on his face, he was just absolutely shocked, because he did think that I was going to be screaming and shouting at him that day. I have been told after the meeting that because I had forgiven him, he has now been able to go on and look to the future, that actually it's made a huge difference in his life. Because of the restorative justice meeting, I no longer see myself as a victim of rape. I am a survivor of rape, and actually that meeting has made me a better and stronger person. I have had the opportunity to tell him how he made me feel. I'll never forget that day, but I've been able to put it in a drawer
and close it. As I was walking out that room, I felt on top of the world, and I knew now that I could move forward and continue with my life. Bueno. Eso fue todo por hoy. Gracias. Celes. No podía entrar, me había salido una imagen y pensé que era tuya, o sea, bueno, nada. No, es bárbaro, la verdad que agradecerte un montón este video, la verdad que nos trae también a la reflexión, porque clases anteriores que hemos tenido, un poco se dio esta discusión de ver si en este tipo de delitos, digamos, podía llevarse adelante prácticas restaurativas, ¿no? Y muchos de los que están aquí referían que creían que no, y que por una cuestión también teniendo una perspectiva de género, no se podía llegar digamos, a realizar estos encuentros, digo, no porque se encuentre siempre la víctima con el victimario, sino que se pueda llegar a trabajar desde una mirada restaurativa. Y la verdad que el video da cuenta justamente de lo contrario, ¿no es cierto? Más allá de algunas también experiencias que nosotros hemos compartido ya con Sonia Dolte en este sentido, de algunos casos de prácticas restaurativas en delitos que tienen que ver con abuso sexual. Así que, bueno, nada, la verdad es que quiero decirle a todos que lo que hoy Débora nos ha brindado es una información, que esto es como, no solo de primera mano, sino además que todavía no está, como bien ella dijo, falta unos días para terminar de publicar, y hemos tenido, gracias a ella, estos datos que también nos sirve para ver lo que pasa en cada uno de nuestros países, en definitiva, porque justo de ahora tenemos participantes de Chile, también hay de España, hay de Venezuela, de Perú, bueno, ahí estoy viendo las caras, no me quiero olvidar, pero hay de muchos países de Latinoamérica acompañándonos, y también de muchas provincias. Entonces, creo que toda la información que nos brindaste de este trabajo, que ha sido realmente muy importante, la verdad que ha sido un privilegio, como dice acá María José Martínez. Además de esto, también me quedo con esta cuestión, ¿no?, que vos mencionaste en varias oportunidades, y que creo que es así, el desconocimiento que tenemos en relación a los trabajos que se vienen realizando. Esto es de alguna manera grave para los operadores del sistema, que realmente desconocemos muchas veces todos los trabajos. Me sale que mi conexión es inestable, perdón si se corta en algún momento, pero bueno, nada, digo, esto es realmente llamativo, que no tengamos la información, o que no tengamos de mano toda la información de los trabajos que hay y demás, que incluso nos serviría para poder trabajar en el diario, ¿no? Cuando salió el protocolo de Nación, recuerdo que lo primero que hicimos desde la Defensoría de San Martín fue empezar a pedirle a los fiscales: tenemos un protocolo, apliquémoslo.
Sin embargo, la respuesta era como, bueno, ahí la veo a Lucrecia, que no me va a dejar mentir, pero era como decir, ¿qué trajeron? ¿De dónde lo sacaron? No, esto sí, no hay una normativa que diga que tenemos que aplicar este protocolo, y un poco fue esto, ¿no? Lo que vos mencionás fue lo que pasó en la realidad. Y realmente no hemos logrado, aún hoy, y con el tiempo que ha pasado, desde las presentaciones del protocolo, es decir, decirle a los demás que Débora prácticamente fue por todo el país presentando el protocolo, se hizo una presentación, y bueno, sin embargo, no hemos logrado, operadores, un poco hacer estos, aunque sea convenios entre los ministerios públicos, ya no digo en relación a la Corte, pero sí entre los ministerios públicos como para que podamos aplicarlos. Así que tenemos una deuda muy grande, como los que somos operadores del sistema penal juvenil en este sentido. No sé si alguien quería hacer una pregunta. Ahí Lucrecia, no sé si era una pregunta, una mano que apareció y salió. No, el reglamento no, era un aplauso. Era un aplauso. Gracias Bueno, a ustedes. no sé si quieren hacer una pregunta, pueden interrumpir y bueno, hacerla. Interrumpo yo, que no sé levantar la mano. Perfecto. Bueno, no, agradecer a Débora, porque la verdad es ver reflejado toda esta mirada tan amplia que tenés, y a la vez como si fuera, en toda esta mirada tan amplia hay un pedacito en que nos vemos reflejados, y en cada reflexión que haces tenemos para tomar nota de cuestiones, bueno, para mí en las cuestiones de la interdisciplina, en cuestiones, bueno, de qué es realmente trabajar con enfoque restaurativo. Nosotros venimos en este curso como, por un lado, nos tragamos un poco de realidad y a la vez nos alimentamos de esperanza para seguir militando en esto de lo restaurativo. Y bueno, tu presencia hoy nos viene a traer también más ganas de seguir en este camino, en la travesía restaurativa, ¿no? Así que bueno, agradecerte. Realmente coincido con que el protocolo fue hecho realmente en base a lo que la gente llevó. Para mí fue una experiencia divina, y realmente es una herramienta que todos valoramos muchísimo. Pero bueno, sigue pasando agua bajo el puente y todavía nos cuesta la construcción, no porque no querramos, deseo hay y de sobra. Doy fe, Sonia. Doy fe de tu militancia. Eso refleja el relevamiento. Pero bueno, para mí también fue una sorpresa lo que relevé en otros países, porque llevó a puertos la militancia en otros países también. Y creo que a veces a las cabezas es lo que más los puede convencer, digamos, cómo funcionó en otros países. Por eso me parece que está bueno este estudio, sobre todo para reactivar la militancia hacia arriba, con fiscales generales, defensores generales, cortes. Sí, hay mucha acordada, hay mucha cosa en Latinoamérica interesante que se está moviendo. Está bien con la realidad de cada país, pero está buena tenerlas en cuenta. Yo aprendí de todos ustedes, así que gracias, en serio. Y muy bueno lo del reglamento de Handball, me dio mucha gracia. Sí, justo lo estaba mirando y me pareció tal cual. Creo que fue Analía, ¿no? No sé. No, Lucrecia. Lucre. Bueno, sí, tal cual. Da gracia, y por otro lado, ¿no? que estamos un poco lejos, pero yo creo que esto de poder lograr un poco de cambiar las cabezas, que Débora también hacía mención, es el trabajo que de repente tenemos que continuar haciendo, y bueno, y no bajar los brazos, y bueno, entender que en algún momento, tener la esperanza, por lo menos que en algún momento estas prácticas se van a poder realizar conforme a esto, ¿no? A lo que un poco Débora decía, a convenios que puedan realizarse desde arriba, pero también entre los ministerios públicos locales,
Y bueno, cuesta un montón, porque también a los que trabajamos en el Foro Penal Juvenil, este curso no es solamente dedicado al Foro Penal Juvenil, sino que también traemos experiencias de adultos, pero digo, para quienes trabajamos en el Foro Penal Juvenil, realmente todo es un esfuerzo, el cambio de cabezas a todo nivel, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, ahora también un poco lo que Débora decía al comienzo, pareciera que las prácticas restaurativas es como lo que está de moda, entonces todos hablan de las prácticas restaurativas, pero a la hora de poder trabajarlas realmente, bueno, ahí es como que hay una resistencia enorme por parte del Poder Judicial en líneas generales, para no hacer ni nombres, ni en líneas generales del Poder Judicial, como también de lo que tiene que ver el Poder Ejecutivo, desde donde no hay tampoco o convenios o resoluciones que ayuden al Poder Judicial a poder aplicar. Pero, de todos modos, tenemos el compromiso, tenemos un protocolo nacional o federal, si se quiere, y que tendríamos que lograr aplicarlo. En algún momento, Débora, nosotros desde la comisión del foro dijimos, bueno, vamos a trabajar en un protocolo para la provincia de Buenos Aires, pero esto fue en un comienzo. Después dijimos, pero el protocolo no es necesario aplicar, cambiar o armar uno nuevo. Decimos, tenemos el protocolo a nivel federal, y este es el protocolo que tendríamos que utilizar y aplicar. Así que, bueno, ahora veo acá a Sonia y a Lucrecia, los que veo en pantalla, que forman parte de la comisión, también Laura Marconi y demás. Entendimos que por ahí no era eso, ahí hay que ir por otro lado como para lograr convencer de alguna manera y poder llegar a aplicar estas prácticas restaurativas. Y además quiero también mencionar lo que vos también hiciste hincapié en momentos de estas medidas, que hablamos de siempre medidas alternativas, cuando en realidad estamos hablando de medidas judiciales que son totalmente distintas a las que deberían realizarse por fuera de lo que es el Poder Judicial. Creo que esto también es una mirada que cuesta mucho y que, bueno, por el momento no se vienen logrando, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más que nada el conurbano. Así que bueno, agradecerte nuevamente con todo mi corazón tu participación, que nos hayas compartido todo este trabajo que venís realizando, que yo sé el tiempo que te ocupa y preocupa, además de todo lo otro que haces, así que agradecerte que hoy hayas podido estar. Bueno, entiendo por lo que veo en el chat que todos están muy agradecidos, con lo cual lo que dije al comienzo era así, ¿viste? Yo dije, se van a ir gustosos, y fue así, porque la mayoría se han quedado hasta el final y porque veo los agradecimientos del chat. Así que yo termino esta clase súper feliz. Te vuelvo a agradecer, les vuelvo a agradecer a todos. Nos quedan muy poquitas clases para terminar el curso, así que tratemos de aprovecharlas hasta el final. Y bueno, un aplauso para Débora en este caso, que nos ha brindado toda la información del trabajo, que ha sido realmente increíble. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Perdón, habrán visto que hoy no estuvo el doctor Peñoñori, me olvidé. Imagínense que él participa siempre. Hoy no pudo estar por razones familiares, así que me pidió que la salude a Débora y me dijo que va a escuchar la charla muy atentamente cuando la subamos al canal de YouTube de la asociación. Pero les deja su saludo.